Bienvenidos. En esta ocasión vamos a revisar el tema de hematopoiesis. De acuerdo a su origen etimológico, la palabra hematopoiesis se puede definir como la creación de la sangre. Sin embargo, una definición más apropiada sería la formación, el desarrollo y la especialización de todas las células sanguíneas funcionales en un individuo. Este proceso hematopoyético ocurre desde la vida embrionaria, continúa en la vida fetal y se mantiene en la vida adulta, principalmente en la médula ósea. Como les decía, la hematopoiesis ocurre en diferentes sitios del embrión y durante la fase temprana de la embriogénesis, los primeros elementos sanguíneos que se producen son dentro de una estructura que se conoce como saco vitelino. Estas primeras células hematopoyéticas se denominan hemangioblastos, los cuales forman agregados que se denominan islas sanguíneas. Y dentro de estas islas sanguíneas, las principales células que se producen son las eritrocíticas. Estas células se mantienen nucleadas durante la mayor parte del desarrollo. También son de un tamaño mayor a un eritrocito maduro y contienen una alta cantidad de hemoglobina. Posteriormente, en una siguiente etapa de hematopoiesis, esta se lleva a cabo en una región conocida como la aorta gónada mesonefros, en donde en este sitio se da principalmente la producción de células troncales hematopoyéticas definitivas, las cuales van a servir al animal durante el desarrollo, la gestación y la vida postnatal. Estas células troncales hematopoyéticas van a migrar a diferentes tejidos. Al primero al que migran es al hígado embrionario, para posteriormente viajar al timo embrionario, secundarios del vaso fetal y finalmente llegar hacia la médula ósea. En la etapa adulta, la hematopoiesis se restringe únicamente a la médula ósea, en donde una red de células troncales y todos sus productos van a regular cada una de las etapas. En este sentido, en la médula ósea, pues esto se da principalmente en huesos largos y planos, como los ejemplos que se dan aquí. Y bueno, el sistema hematopoyético puede ser dividido de acuerdo al grado de madurez de las células que lo conforman. De esta manera, podemos tener 4 compartimentos celulares. El primero corresponde al de las células más primitivas, que serían las células troncales hematopoyéticas. Estas células son capaces de autorrenovarse y son multipotentes. ¿Qué quiere decir esto? Que van a dar origen a todos los linajes de las células sanguíneas. Estas se encuentran en una frecuencia muy baja dentro de la médula ósea y no se pueden identificar por su morfología. El siguiente compartimento sería el de los progenitores. Estas células son, tienen una capacidad de proliferación muy alta y estas van a dar origen a células precursoras, las cuales pues ya se pueden reconocer por su morfología en un frotis de médula ósea o en un tejido hematopoyético. Y estas van a constituir la mayor parte de células en la médula ósea. Y finalmente el último compartimento sería el de las células sanguíneas circulantes, que son las células que nosotros estaríamos evaluando como cuando tomamos, una muestra sanguínea. Aquí un esquema simplemente para ejemplificar esos 4 compartimentos que les hablo. El más primitivo, el de las células troncales, posteriormente el de los progenitores. Aquí tenemos varios progenitores. Algunos ejemplos son el progenitor multipotente, que va a dar origen al progenitor linfoide común y al progenitor mieloide común, que a su vez se van a dividir, van a proliferar y van a dar origen a los precursores que nosotros podemos identificar ya en médula ósea, los cuales también se van a diferenciar y bueno, van a dar origen al 4º compartimento, que sería el de las células maduras. Ahora bien, para que nosotros tengamos una hematopoiesis adecuada, es sumamente importante la presencia de algunos factores reguladores. ¿Cuáles son algunos de los factores reguladores? Pues dentro de los principales están los que les pongo en este cuadro, que se dividen en poietinas, factores de crecimiento e interleucinas. Algunos de estos reguladores actúan en diferentes líneas celulares
y algunos son muy específicos de una célula en particular o del desarrollo de una célula en particular. Tal es el caso de la eritropoyetina, que actúa básicamente en la producción de eritrocitos, y la trombopoyetina, que tiene un efecto directo sobre la producción de megacariocitos, que son las células que forman las plaquetas. De igual forma tenemos factores estimulantes de crecimiento. Algunos de los ejemplos son el factor estimulante de colonias granulocíticas monocíticas, que como su nombre lo dice, da origen tanto a granulocitos como a monocitos. El factor estimulante de colonias granulocíticas da origen solamente a granulocitos, y el factor estimulante de colonias monocíticas, pues únicamente a monocitos. También tenemos interleucinas, las cuales algunas son mucho más específicas de la producción de algún tipo celular. Más adelante iremos revisando cada una de las líneas celulares. Ahora, ¿qué es lo más importante que ustedes tienen que saber o recordar de este tema? Pues básicamente, ¿quién va a estimular la producción de estas líneas celulares? ¿Cuáles son las etapas o los estadios de maduración de cada una de las líneas celulares? ¿Y en qué tiempo se lleva a cabo la producción de estas células? Aquí les pongo solamente un esquema muy básico de cómo es que se lleva a cabo este proceso de hematopoiesis, que está ejemplificado así como de manera horizontal, pero realmente el proceso pues no se lleva a cabo de esa manera. Pero lo que quiero llamar su atención aquí, pues es que vean cuáles de estos reguladores están influenciados en el desarrollo de cada una de las líneas celulares. Ahora bien, entrando de lleno al tema de la eritropoiesis, bueno, esta la podríamos definir como la proliferación y diferenciación progresiva de las células que van a dar origen a eritrocitos hemoglobinizados, ¿no? O los eritrocitos que nosotros conocemos como maduros. ¿Quién estimula la eritropoiesis? Bueno, en este caso, si ustedes recordarán, la principal función de los eritrocitos es el transporte de oxígeno. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una baja tensión de oxígeno, va a provocarse hipoxia tisular, que va a llegar obviamente hasta el riñón, y esto va a inducir a que se produzca una glucoproteína que se conoce como la eritropoyetina, la cual se produce en los fibroblastos intersticiales del riñón, y eso pues va a dar el estímulo necesario para que en la médula ósea se active la eritropoiesis. Otra parte de estímulo de esta eritropoiesis pues es los mismos progenitores de origen eritrocítico son capaces de producir su propia eritropoyetina y por lo tanto estimular la hematopoiesis. Perdón, la eritropoiesis. Algunas hormonas también están relacionadas al estímulo de la eritropoiesis, las cuales son algunos ejemplos: los esteroides, las hormonas tiroideas, los andrógenos y la hormona del crecimiento. Y las principales citocinas involucradas en su regulación serían la interleucina 3 y el factor estimulante de células troncales o Stenselfat. Ahora bien, es importante que ustedes recuerden esto, porque en el caso, por ejemplo, de que haya algún daño a nivel renal, pues la producción de eritropoyetina se va a ver afectada. Y por lo tanto, un animal que tenga falla de la función renal, pues puede tener, por ende, falla en la producción de eritrocitos. Lo mismo sucede con estas hormonas. Si yo tengo un exceso de hormona tiroidea, posiblemente de manera indirecta esté estimulando a la eritropoiesis, que no necesariamente va a ser secundario a un proceso hipóxico. Aquí solamente es un esquema de cómo vamos a tener nosotros todos los estadios de maduración de la línea eritrocítica. Aquí me voy a ir desde el inicio, sin embargo, aquí en el cuadro verde les señalo lo que es necesario que ustedes recuerden y aprendan. Pero bueno, inicialmente hay una célula troncal hematopoyética, la cual va a proliferar, va a diferenciarse y va a dar origen a un progenitor mieloide común, el cual a su vez va a dar origen a progenitores ya específicos de los eritrocitos,
que se conocen como unidad formadora de ráfagas eritroides y unidad formadora de colonias eritroides. Esto, como les decía anteriormente, no pueden ser reconocidos por su morfología. Lo que sí podemos reconocer ya en médula ósea son toda la etapa de precursores. Entonces es importante que ustedes recuerden y se aprendan pues básicamente todas las etapas de diferenciación. La célula más inmadura que reconocemos en médula ósea sería el rubriblasto. Posteriormente tendríamos al prorrubricito, que es una célula pues todavía inmadura, pero no tanto como el rubricito. Esto a su vez se va a dividir para dar origen al siguiente estadio de maduración, que sería el rubricito, el cual empieza a producir ya una cantidad importante de hemoglobina, que finalmente después de este se va a dividir, va a dar origen a un metarubricito, el cual ya tiene una muy buena cantidad de hemoglobina, por lo tanto el color de su citoplasma va a cambiar a comparación de los anteriores. Aún en la etapa de metarubricito, como se pueden dar cuenta, el eritrocito conserva el núcleo. Y es en esta etapa final en donde el núcleo se condensa para ser expulsado. Posteriormente el metarubricito, que ya no tiene la capacidad de dividirse, únicamente de madurar, va a dar origen a un reticulocito. El reticulocito, pues necesitamos una tinción especial para poder observarlo al microscopio, y finalmente este puede salir a sangre a circulación, sí, a sangre periférica, y madurar hacia eritrocito maduro o madurar completamente en médula ósea y ya salir como eritrocito maduro. ¿Cuánto tiempo tarda en llevarse a cabo toda la eritropoyesis? Pues básicamente entre 5 a 7 días en un animal sano. Si hay una demanda excesiva de eritrocitos, es posible que este proceso disminuya su producción. ¿Cuánto tiempo tarda en llevar a cabo los precursores todas esas divisiones celulares? Más o menos entre 3 y 4 días. Y en madurar la célula va a tardar únicamente de 2 a 3 días. Ahora bien, para la eritropoyesis, aparte de los reguladores que tenemos, son sumamente importantes algunos nutrientes, que son los que les pongo aquí. Muchos de ellos relacionados básicamente con la síntesis de la hemoglobina. Ustedes recordarán que es la principal proteína del eritrocito. Algunos otros participan en la síntesis de ácidos nucleicos, como por ejemplo el ácido fólico. El cobre ayuda en la liberación del hierro hacia el plasma, mientras que el cobalto, en el caso de los rumiantes, ayuda a la síntesis de vitamina B12. Por lo tanto, si nosotros tenemos alguna deficiencia de estos nutrientes, es posible que tenga un efecto negativo sobre la eritropoyesis. De esta manera, ustedes seguramente han escuchado que tiene anemia porque tiene deficiencia de hierro. Sí es común eso en humanos, no tanto en medicina veterinaria, pero porque sabemos que el hierro es sumamente importante para la síntesis del grupo hemo, para formar la hemoglobina, y sin hemoglobina, pues bueno, el eritrocito no va a cumplir su función. Ahora bien, la siguiente fase que vamos a revisar es la de la granulopoyesis, la cual podemos definir como la formación y diferenciación de los granulocitos sanguíneos. ¿Cuáles son esos granulocitos? Ya los habíamos mencionado anteriormente, serían los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Aquí el dato importante, ¿quién va a estimular la eritropoyesis? Pues bueno, tenemos a los factores estimulantes que ya habíamos mencionado previamente, el factor estimulante de colonias granulocíticas, el de colonias granulocíticas monocíticas, y el stem cell factor o factor estimulante de células troncales. También participan algunas citocinas, las principales son la 3, la 6 y la 11, las cuales van a estimular a las células endoteliales y a células del estroma de la médula ósea para que produzcan más factores estimulantes de colonias. Y de esta manera se vuelve o se potencia la producción o la estimulación de todas las células de la línea granulocítica.
Aquí nuevamente el esquema de todos los estadios de maduración de la granulopoiesis, que como les decía hace rato, lo más importante es que ustedes recuerden y se sepan cuáles son cada una de las etapas de maduración y diferenciación de una célula granulocítica. Comienza nuevamente con una troncal que va a dar origen a progenitores, varios progenitores, el mieloide común, uno que es capaz de dar origen a granulocitos, eritrocitos, monocitos y megacariocitos, y cada vez se van pues especializando más hasta finalmente llegar a la etapa de precursor. ¿Cuál es el primer precursor que nosotros podemos identificar en médula ósea? Pues sería el mieloblasto, el cual es una célula inmadura. Como cualquier célula inmadura, pues va a tener presencia de nucleolos, que se ejemplifican aquí, la cual se va a dividir y va a dar origen a un promielocito. Básicamente un promielocito pues ya no tiene nucleolos, y el promielocito va a empezar a adquirir gránulos, pues por su nombre lo dice, son granulocitos, pero estos gránulos se conocen como gránulos primarios, los cuales son muy, muy pequeñitos y son inespecíficos. El promielocito va a dividirse y va a dar origen a un mielocito. El mielocito en ocasiones es de tamaño menor, y lo más importante de la fase de mielocito es que a partir de esta diferenciación, uno es capaz de identificar morfológicamente los gránulos específicos de cada célula. ¿A qué me refiero con esto? Que yo en esta etapa de maduración puedo identificar un mielocito eosinófilo, un mielocito basófilo o un mielocito eosinófilo. Entonces, esta fase es sumamente importante porque reconozco a cada una de las células. Posteriormente, el mielocito, independientemente del tipo de granulocito que sea, se va a diferenciar a metamielocito para posteriormente convertirse en una célula que se conoce como célula en banda, la cual puede ser salida a circulación en algunas especies, en otras no, ya lo iremos revisando más adelante. Y finalmente una célula banda puede madurar hacia una célula madura. ¿Cuáles son las células maduras? Pues el neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo. Les repito, lo más importante es que ustedes reconozcan cada una de estas fases de maduración y diferenciación que se llevan a cabo en médula ósea. Ahora bien, ¿cuánto tiempo podemos nosotros o el individuo tardar en producir un granulocito? Pues bueno, estos son los datos que se conocen en animales sanos. Obviamente, ante una respuesta, este proceso puede reducir su tiempo de producción. Y nosotros lo podemos dividir en un proceso de proliferación y maduración, que serían las células que tienen esa capacidad justamente de dividirse, que sería el mieloblasto, el promielocito y el mielocito. Esta célula es capaz de sufrir de 4 a 6 mitosis, por lo tanto, una sola célula es capaz de dar origen a 16 o 32 células a la vez. Este proceso de proliferación y maduración tarda más o menos 2 días y medio. Y en los animales sanos no debe de exceder al 20% de todas las células de la médula ósea. Posteriormente ya no van a dividirse, solo van a tener la capacidad de madurar y almacenarse en médula ósea. Estos estadios de maduración se conocen como metamielocito, posteriormente una célula en banda y finalmente la célula madura, que en este caso se ejemplifican unos neutrófilos. Pero acuérdense que aquí puede ser o el eosinófilo o el basófilo. En este caso, como les decía, no hay mitosis, ya son células que funcionalmente son maduras. Este proceso de maduración va a tardar entre 2 y 3 días y en la mayoría de los animales sanos, pues esto va a corresponder al 80% de todas las células de la médula ósea. Este porcentaje es sumamente importante que se mantenga. Si nosotros tenemos un mayor número de células que están proliferando, estaremos hablando de un proceso neoplásico como una leucemia. Ahora bien, la siguiente línea celular que vamos a revisar es la monopoiesis. Las etapas de diferenciación realmente son muy fáciles de recordar, creo yo. Sería la más inmadura el monoblasto, como cualquier célula que nosotros llamamos blasto.
es inmadura y va a tener presencia de nucleolos. Posteriormente le sigue el promonocito, que ya no tiene un nucleolo tan evidente, va teniendo una mayor cantidad de citoplasma, y finalmente el monocito. El monocito, pues su núcleo realmente es, puede adquirir varias formas, y finalmente cuando estos monocitos que salen de médula ósea hacia circulación van hacia los tejidos, pues se conocen como macrófagos o algunos como histiocitos ya de tejido. Ahora bien, ¿quién va a estimular la monopoiesis? Bueno, se sigue el mismo esquema que les he estado mencionando desde antes. Viene a partir de una célula troncal, un progenitor mieloide común, el cual va a dar origen a un progenitor que es bipotencial, o sea que da origen a dos tipos celulares, que sería las unidades formadoras de colonias granulocíticas monocíticas, y a partir de este, pues se da todo el desarrollo de la monopoiesis. ¿Quiénes son los estimulantes de la monopoiesis? Principalmente el stem cell factor, el factor estimulante de colonias granulocíticas monocíticas y el factor estimulante de colonias monocíticas, siendo las principales interleucinas la 1, la 3 y la 6 las que participan en la producción de los monocitos. Y el tiempo que tardan en madurar estas células va más o menos entre 24 y 36 horas. También hay una baja reserva de estas células en médula ósea. Sin embargo, a veces estas no es tan fácil que nosotros las podamos encontrar o reconocer fácilmente en aspirados de médula ósea. Finalmente, la última etapa o la última línea celular sería la de la producción de linfocitos, que se conoce como linfopoiesis, en donde pues justamente se lleva a cabo la producción y maduración de nuevos linfocitos. Y nuevamente el esquema: una célula troncal hematopoyética, un progenitor multipotente que da origen a un progenitor linfoide común, que a su vez pues se va a dividir en células o en linfocitos ya específicos, como los linfocitos B, los T o los NK. Ustedes recordarán que básicamente en animales domésticos, en mamíferos, la producción de linfocitos B se da exclusivamente en médula ósea, mientras que la de los linfocitos T pues se da principalmente en el timo. ¿Quiénes van a estimular a la linfopoiesis? Pues básicamente son puras interleucinas. Aquí la lista es muy amplia. Lo más importante de esto es que la interleucina 7 es sumamente necesaria para la producción de linfocitos. Es la que necesita no olvidar. Y la última línea celular sería la producción de plaquetas, que se conoce como megacariopoiesis. ¿Cuáles son los estadios de maduración de esta línea celular? Pues la fase más inmadura se conoce como megacardioblasto. Esta, a diferencia del resto de las células sanguíneas, tiene o pasa por un proceso de endomitosis. ¿Qué quiere decir esto? Se va a dividir el núcleo, pero la célula no. Entonces, la maduración de estas células es primero el núcleo y posteriormente el citoplasma. Hasta que alcanza el número de N necesario, es que empieza a madurar el citoplasma. Después de la etapa de megacardioblasto, viene el promegacariocito, después un megacariocito que se conoce como granular, porque empieza a tener ciertos gránulos en el citoplasma, los cuales finalmente son convertidos a plaquetas. Este sería un megacariocito ya maduro, que tiene muchos gránulos en su citoplasma, gran cantidad de citoplasma, que finalmente va a liberar plaquetas hacia la circulación. ¿Quién va a estimular la megacariopoiesis? Pues dentro de las poyetinas, la principal es la trombopoyetina, pero también participan diferentes factores como el factor estimulante de colonias granulocíticas monocíticas, el stem cell factor y las 3 interleucinas que ya habíamos mencionado como más importantes, que son la 3, la 6 y la 11. Y aquí simplemente un ejemplo de los tipos de megacariocitos que nosotros podemos encontrar. A lo mejor uno que ha sufrido poca endomitosis, que tiene poco citoplasma, y conforme va madurando el núcleo, acuérdense que después madura el citoplasma. Y bueno, el resto son células de origen
sanguíneo que nosotros ya podemos reconocer morfológicamente. Y bueno, esto sería todo respecto al repaso del tema de hematopoiesis. Les recomiendo que lean dentro del material que les compartí la parte del curso remedial. Yo escribí justamente la parte de hematopoiesis y ahí, bueno, pueden ampliar un poco más este repaso. Y si tienen alguna duda, pues ya la podemos revisar en la sesión de preguntas. Gracias.